Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de este curso de tipografía. Vamos a continuar con este recorrido sobre la historia de la tipografía. Nos adentramos ahora en los siglos XVII y XVIII, en donde va a surgir un nuevo tipo de tipografía que con el paso del tiempo ha sido denominada tipografías de transición. Este nombre proviene del hecho de que son tipografías que ya veremos que se encuentran como en el medio, en la transición, entre las venecianas que veíamos en la clase anterior y un nuevo tipo de tipografía llamadas romanas modernas o didonas que veremos en la clase siguiente. El hecho es que nos encontramos en los siglos XVII y XVIII, como decíamos, un periodo de la historia en donde en Europa predominan las monarquías absolutas, que poco a poco se irán haciendo monarquías absolutas ilustradas, ya que en el siglo XVIII ya sabemos que comienza la Ilustración y entonces todos estos reyes acogerán en sus cortes a sabios y eruditos para intentar promover todo tipo de mejoras en sus reinados. Como podemos imaginar, el negocio de la imprenta, el negocio de imprimir libros, es uno de los más importantes y estas casas reales, con este poder omnímodo, quieren participar en el negocio. Hablaremos, por tanto, de la Casa Real francesa, la inglesa y la española, que fueron un poco las más importantes en el ámbito de la tipografía. Empezando por la Casa Real francesa, Luis XIV, apodado el Grande o el Rey Sol, y el rey más longevo de la monarquía francesa, contratará a Philippe Grandjean, perdonad la pronunciación en francés. El objetivo es diseñar una nueva tipografía para la Casa Real francesa. Philippe Grandjean era un grabador de punzones. Ya sabemos que el punzón era el elemento que se utilizaba para grabar en los tipos móviles las diferentes letras, y Grandjean entonces propondrá una manera de diseñar la tipografía en base a una retícula de 2304 cuadrados. Sobre esta retícula propondrá un proceso matemático para ir dibujando cada una de las letras en base a proporciones y geometría, como ya veíamos con Alberto Durero, intentando en el proceso modernizar las tipografías, dotándolas de un aspecto más sofisticado y refinado. Destacar que estas retículas recuerdan mucho a nuestros actuales mapas de bits, nuestras imágenes de mapa de bits, formadas por retículas exactamente igual a la de Grandjean, en donde cada cuadradito es un píxel con una información de color. De esta manera se desarrollará la tipografía conocida como Romana del Rey, y que ha pasado a la historia como la primera tipografía de transición. Tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en el siglo XVIII y que el sistema de medidas y estándares es todavía muy rudimentario. Es un momento de la historia en el que todavía se seguía midiendo con varas, talegas, brazadas, pulgadas, codos, etcétera, etcétera. En este contexto surge una figura muy importante que es la de Pierre-Simon Fourier. Fourier fue un tipógrafo, fundidor de tipos y teórico de la tipografía, también francés. Y ha pasado a la historia porque él crea un sistema de medición estandarizado que revolucionó la industria tipográfica. Aquí vemos un poco el mayor aporte de esta estandarización, que consistió en, a partir de una letra de la tipografía non parella, una tipografía italiana de la época, a través de elegir la letra A en su tamaño más pequeño, Simon Fourier dividió su altura en 6 partes, y a cada una de estas partes la denominó punto. Posteriormente estableció que la medida estándar de lectura fuese de 12 puntos. Ya esos 12 puntos los llamó Cícero. Seguro que esto ya os suena porque los puntos es algo que usamos a día de hoy en la industria editorial, y cuando abrimos InDesign los 12 puntos es normalmente la medida estándar de tamaño que nos aparece en la tipografía. Como apunte, destacar que un punto equivale a 0,35 milímetros, aunque el sistema decimal en este caso tampoco tiene demasiada relevancia. Bien, y continuando, a lo largo del siglo XVIII aparecerá otro personaje llamado William Caslon, que será el encargado de llevar a cabo la nueva tipografía que la Casa Real inglesa, en este caso, le encarga. William Caslon era un fundidor y grabador de tipografías, y su tipografía sí ha llegado a nuestros días. Adobe la ha digitalizado con el nombre de Adobe Caslon Pro, así que la podéis descargar con mucha facilidad. Siguiendo adelante, tenemos que hablar de John Baskerville. John Baskerville, a diferencia de Caslon, fue un empresario independiente. Él funda su propia imprenta y esto le permite tener mucha más libertad para jugar con el diseño tipográfico.
Como os marco aquí, parece ser que su trabajo fue bastante denostado en aquel entonces. Se decía que su tipografía estaba hecha para ciegos porque no se podía leer, pero lo cierto es que las aportaciones de Baskerville iniciaron el camino hacia una nueva evolución de la tipografía, las romanas modernas que os decía al principio, o didonas, y muchos de sus trabajos han sido rediseñados por parte de foundries como Linotype o Monotype. La versión de su tipografía también la podemos encontrar hoy en día. Hay diferentes versiones, pero se encuentra bajo el nombre siempre de Baskerville. Saltando ahora a la Casa Real Española, podemos destacar la tipografía llamada Pradell, diseñada por Eudald Pradell, también por encargo de la Casa Real Española. O la Ibarra, creada por Jerónimo Gil y usada por el impresor Joaquín Ibarra para una edición del Quijote de 1780. Ambas tipografías han sido digitalizadas hoy en día y las podemos encontrar también fácilmente googleándolas en internet. Bien, pues ya tenemos una idea general de qué son las tipografías de transición, pero vamos a afianzar este conocimiento. Las tipografías de transición podemos decir que se originaron en el siglo XVII y se desarrollan en el siglo XVIII y son una evolución de la tipografía romana antigua, la que vimos en la clase anterior. Se caracterizan por estar en la transición entre lo antiguo y lo moderno. ¿Y cuáles son sus características principales? Podemos destacar que el eje de las letras es más vertical, que hay un mayor contraste entre trazos gruesos y finos, que las serifas son más rectas y definidas y que las formas son más racionalizadas y geométricas. Todo esto lo vamos a ver ahora mismo a nivel gráfico. En resumen, las venecianas tienen un diseño más orgánico y caligráfico, y por orgánico podemos entender irregular, mientras que las de transición comienzan a mostrar mayor precisión y contraste, acercándose al estilo de las tipografías modernas. Y aquí vemos la comparativa. Encima tenemos la tipografía Adobe Jenson Pro, una tipografía característica de lo que hemos denominado tipografías venecianas, romanas o aldinas, y debajo tenemos la misma palabra escrita con la tipografía Baskerville. Entonces, fijaros, las características que veníamos diciendo eran, primero, que el eje de las letras en las nuevas tipografías de transición es más recto, no está inclinado. Esto se veía en letras como por ejemplo la O o la G. Vemos en la Jenson como el eje está inclinado y en cambio en la Baskerville está completamente a 90 grados. Decíamos también que hay un mayor contraste entre finos y gruesos y también lo podemos observar. Vemos como la Jenson, la parte más fina del trazo de cada letra, en comparación con la parte más gruesa, ese contraste es menor en la Jenson que en la Baskerville. Es decir, la Baskerville acentúa el contraste. Hablábamos también de que las tipografías de transición utilizan serifas más rectas y definidas. Lo podemos ver claramente en la imagen, como las serifas de la Jenson todavía tienen completamente ese rastro caligráfico, como si hubiese sido escrita a mano, esa irregularidad del humanismo, mientras que la Baskerville es mucho más geométrica. Una mano humana difícilmente puede llegar a ese nivel de precisión si no utiliza una regla o elementos por el estilo. Y finalmente hablábamos de que las tipografías de transición utilizan formas más racionales y geométricas. Y lo podemos ver comparando una letra con la otra. Podemos imaginarnos esa cuadrícula por detrás de la Baskerville y cómo el diseño de cada una de las letras se ha realizado en base a proporciones matemáticas, círculos y semicírculos, tangentes, etcétera, etcétera. Venimos, por tanto, de las tipografías venecianas, nos encontramos en este momento en las tipografías de transición y nos dirigimos hacia las tipografías romanas modernas, también llamadas didonas. Estas las veremos en la siguiente clase. Para finalizar, os dejo aquí esta diapositiva en donde podéis ver las 4 tipografías que hemos visto en esta clase. La Adobe Caslon Pro, la Baskerville, la Pradell y la Ibarra. Cada una de ellas tiene sus propios matices. Yo he de decir, por ejemplo, que este tipo de tipografías me ayudan mucho a la hora de diseñar cubiertas relacionadas con libros de historia ambientados en esta época. En la editorial donde yo trabajo se realizan muchos libros sobre el Imperio Español y entonces, por ejemplo, las tipografías Ibarra o Pradell me son de mucha utilidad.
Aquí os muestro dos ejemplos. En el caso de la izquierda utilicé la tipografía Ibarra Real Nova en su versión de caja alta, y en el caso de la derecha utilicé otra tipografía que no he mencionado porque hay muchas de este estilo, que se llama Rufina y que es la que actualmente utiliza la Casa Real inglesa para todas sus publicaciones y comunicaciones. Podéis ver el título en caja alta y el subtítulo en caja baja. Bien, pues con esto me despido. Comentaros que al final de este módulo de tipografía habrá un ejercicio en el que vosotros tendréis que elegir las tipografías a utilizar para diferentes cubiertas. Yo os daré toda la información, toda la cubierta ya diseñada, y solo faltará que vosotros elijáis las tipografías en uno, otro y otro caso. Va a ser un ejercicio muy divertido, creo, para poner en práctica todo lo aprendido.